al doctor José Ramón Calvo y me voy a permitir presentarlo de manera formal. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de la Ciudad de México. Tiene una especialidad en Psicología Jurídica y Forense por parte de la UNAM. Cuenta con estudios en Psicología y Neuropsicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado en Neuroanatomía Funcional, tópicos selectos de farmacología del sistema nervioso central, neuroplasticidad, neuroeducación, pensamiento sistémico, psicopatología forense y fisiología psicológica. Es miembro honorario y presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de Neurociencias. Es titular de la División de Neurociencias de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. En julio del 2019 recibió un doctorado honoris causa por parte del Senado de la República por su labor en la divulgación de las neurociencias. Un doctorado honoris causa no es cualquier cosa, es un reconocimiento, un gran reconocimiento a la labor, en este caso, de la divulgación de las neurociencias, y ha publicado distintos artículos sobre la relación entre las neurociencias y la aplicación de la justicia, la epigenética como factor de incidencia en la comisión de hechos constitutivos de delito, neurobiología de la violencia y neurociencias aplicadas en el ámbito educativo, jurídico y laboral. Pues lo tenemos acá con nosotros. La verdad es que es un honor, doctor José Ramón Calvo, y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo, por la amistad, si me permiten de repente comentarlo. ¿Vale? Muchas gracias, porque no es la primera vez que nos apoya y que estamos en eventos juntos, y espero que no sea la última, y por muchas cosas que hay que hacer en el futuro. Muchas gracias por estar en la celebración el día de hoy. Muchas gracias. No, muy por el contrario, doctor. El agradecido soy yo por la consideración de invitarme a compartir en estos espacios y sobre todo que nos ayude a continuar en este proceso de eterno aprendizaje, la continuidad de nuestra formación profesional y sobre todo en un área que implica un compromiso muy bien delimitado, un compromiso que implica una constante preparación, y sabemos que trabajar con la mente implica trabajar con el cerebro como estructura, y esto nos llevaría pues a la amplitud de una gama de información que podemos compartir. En ese sentido, yo agradezco también por supuesto la amistad, y debo decir en relación que a veces cuando me presentan pues yo siento que están hablando de otra persona. Creo que a veces un grado académico es una forma de seguirse preparando, pero quien crea que la obtención del mismo es suficiente para saber lo que se tenía que conocer, pues no sería más que soberbia, porque, como decía, en este eterno aprendizaje tenemos el compromiso de seguirnos preparando. Y además, en esa ocasión que se hizo esa distinción, tuve el honor de haberlo compartido con usted. Así es que en esa ocasión, de manera conjunta, nos hicieron el otorgamiento de ese reconocimiento, lo cual no dejo de mencionar porque es verdaderamente un privilegio para mí el haber estado al lado también de grandes expertos, como en aquella ocasión. Estuvieron realmente celebridades de la psicología y de la neurociencia, y yo realmente los veía y decía, bueno, este es el equipo de grandes ligas, y es yo mutuo. Yo los acompaño aquí, pero bueno, son los grandes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, pues si me lo permite dar paso a la temática con la que... Sí, claro que sí. El doctor nos va a compartir el tema psicopatologías y nuevas perspectivas, análisis comparativos entre el DSM-5 y el CIE-11, que ya está la versión beta, pero bueno, ahorita nos lo va a decir el doctor. Todavía no sale la versión oficial, pero ya va a salir. Por fin, no sé si opinan lo mismo, por fin se pusieron a trabajar en la OMS y van a sacar el CIE-11. Así es, y de hecho esta es una temática de especial abordaje, precisamente por los contenidos y considerando que tenemos estas dos grandes referencias. Antes de compartir con ustedes en pantalla algunas diapositivas al respecto, sabemos que tenemos dos referentes a nivel internacional por cuanto a la clasificación de los trastornos mentales.
Por un lado, pues está el DSM en su versión 5, que data de 2013, que como sabemos, pues es emitido por la Asociación Norteamericana de Psiquiatras. Y un aspecto muy importante a resaltar, que bueno, es solamente recordar algo que también ustedes ya conocen, es el hecho de que es emitido exclusivamente por psiquiatras. Es un grupo de médicos especialistas en ese rubro que se abocan a la clasificación. La última clasificación, pues por ahí hay quienes comentan, algunos especialistas a nivel internacional, que no satisfizo el compromiso que se había marcado con la emisión número 5 después de la 4 revisada, y en ese sentido, pues en comparativa ya con lo que se considera la CIE 11, pues podemos encontrar ya algunas circunstancias y algunas valoraciones muy importantes a destacar, que es precisamente el propósito de esta charla. Más que una exposición formal, pues sí, como siempre lo hemos hecho, una plática entre amigos, compartir, interactuar, quienes estén por ahí escuchando y bueno, también simultáneamente, pues, ¿por qué no disfrutarlo con una taza de café? ¿Por qué no disfrutarlo con, de una manera y romper también con el paradigma de lo que implica el aprendizaje, que siempre lo vemos de una manera, o lo habíamos visto, mejor dicho, de una manera muy formal, muy protocolaria, y que hoy sabemos que en tanto media la interacción, la pasión, el juego en aquellas actividades que así lo permiten, el cerebro asimila de manera mucho más sencilla la información y logra anclarla en esas células tan pequeñitas que fungen y realizan una función trascendental, que son la base de nuestro sistema nervioso y justamente las neuronas. ¿Y por qué hacer alusión de ello? Porque a partir de estos criterios justamente son los que toma en consideración la CIE 11 para poder hacer clasificación que ya tengan un sustento también en neurofisiología. Cuando los psiquiatras de la APA comenzaron a realizar esto, también sin perder de vista, lo realizan dentro de un contexto y de un entorno de Norteamérica, pero Norteamérica considerando solamente los Estados Unidos. En ese sentido, bueno, pues sabemos que hay una serie de factores que son considerados tanto de tipo social, cultural, económico, político, y esto es importante destacarlo porque si hacemos una comparativa muy rápida por cuanto a lo que se contenía todavía en el DSM-2, en el DSM-3, si no mal recuerdo, había trastornos que hoy ya no existen en el 5. ¿Y a qué se debe esta situación? ¿Estos cambios en qué derivan? ¿Por qué lo que aparecía con antelación, fundado como un trastorno mental, como una problemática de la mente, incluso un trastorno psiquiátrico, por qué de pronto deja de aparecer unos años después? Esto nos llevaría a pensar, ¿acaso ya se resolvió el problema? ¿Ya tenemos elementos de convicción sustentados con evidencia que nos lleve a dilucidar que no es un trastorno? ¿O qué fue lo que sucedió ahí para pensar que ahora no debamos considerarlo? Y es que, valga la comparativa, así como funciona en la APA, pues es como el cónclave en el Vaticano, ¿no? Habemos DSM. Entonces, se reúnen los psiquiatras, marcan los parámetros de todo ese contexto, y esto es también muy importante destacar, que el DSM es para efectos de clasificación de trastornos psicológicos y psiquiátricos la referencia número 1 en los Estados Unidos. De hecho, en los procesos donde se requiere la intervención de un especialista, como puede ser una pericial en psicología, una pericial en psiquiatría, que tenga participación ante alguna autoridad jurisdiccional en un juicio, por ejemplo, ahí tenemos muchos referentes históricos de aspectos como la psicopatía, la sociopatía, y que de hecho, nada más un breve paréntesis, porque si no me sigo y rompo con la temática a abordar, durante el proceso judicial de Ted Bundy, que marcó una nueva época en la apertura, fue realmente el primer proceso en un tribunal donde se permitieron periciales basadas en la ciencia, que llevaron justamente a tratar de demostrar la imputabilidad de este individuo y llevarlo a la condena, ¿no? Que como sabemos fue condenado a la pena de muerte y fue ejecutado con posterioridad por, se le atribuyen más de 100 asesinatos. Entonces, imaginen los parámetros que se deben considerar para clasificar el tipo de trastornos.
Y esto es solamente una referencia. Si hablamos de términos como la psicopatía o la sociopatía, pues algunos creen que esos términos se encuentran incluidos en el trastorno antisocial de la personalidad, en el DSM, pero la realidad es que no es del todo claro y a veces utilizamos términos que no aparecen propiamente dichos ahí, pero que sí son empleados en la práctica. Y entonces el determinar si una persona lo padece o no, es ahí donde podemos encontrar en la actualidad ciertos marcos que puedan causar confusión al momento de realizar el diagnóstico, iniciando por psicólogos. Normalmente, y me voy a permitir retomar algo que comentó el maestro Carlos previo a mi participación, fue precisamente que durante el confinamiento, que bueno, aún sigue estando vigente esta parte del confinamiento, hay actividades que todavía están limitadas, afortunadamente otras más ya comienzan a manifestarse de manera presencial, ya hay actividades deportivas en marcha, ya hay actividades escolares próximamente. Yo espero que ahí de manera conjunta podamos hacer algo, tenemos pendiente ahí algo interesante para la gente entre neurociencia y psicología. Y él comentó algo respecto a las situaciones de duelo, las situaciones pues de pérdida que se han padecido durante todo este marco, que han llevado lamentablemente a lo que se está denominando ahora la cuarta ola de la pandemia. Y la cuarta ola pues no es justamente la parte de los contagios masivos que se pueda presentar, que aunque el riesgo todavía existe, de hecho, yo creo que muchos de nosotros todavía de manera formal no tenemos, todavía no hemos sido, o muchos no han sido vacunados por el seguimiento que se le ha dado, por el rango de edades. Entonces, hay que seguir teniendo mucho cuidado, hay que seguir protegiéndonos y no restarle importancia a las medidas de sanidad y de cuidado. Pero lo que comentaba el maestro Carlos era muy interesante, ¿no? Esas situaciones, cómo se han estado viviendo y cómo han derivado. Y esta cuarta ola, pues habla justamente de los efectos psicológicos que va a traer consigo, que ya está manifestándose a través de todo este confinamiento, pero que si lo sumamos a la eventual pérdida de un ser querido, de algún amigo, algún conocido que supimos que padeció COVID, en el caso particular, bueno, a diferencia de la pandemia del H1N1 hace algunos años ya, pues no tiene comparativo. La realidad es que yo recuerdo que en aquella época se suspendieron un par de días las actividades y no pasó a más, hubo cuidados, pero no hubo impacto, jamás como se hubiese imaginado en esta pandemia. Y ahora sí supimos de casos de personas cercanas, de familia. Yo, lamentablemente, hubo personas de la familia y personas conocidas que en esa comorbilidad perdieron la vida, ¿sí? Realmente la enfermedad de COVID se sigue estudiando al respecto, cómo puede impactar no solamente a nivel orgánico del sistema respiratorio y del sistema inmunológico, sino también a nivel cerebral. Y esto es muy interesante. Los psiquiatras, los neurólogos, los neurofisiólogos siguen trabajando para tratar de encontrar ahí los indicios de cómo puede, hoy se sabe que puede provocar ciertas inflamaciones en algunas estructuras y esto trae consigo pues una alteración de manera estructural y una alteración de manera estructural va a traer siempre en consecuencia una alteración de naturaleza emocional. Si ya teníamos previo a esta situación una clasificación de trastornos mentales, ¿qué sucede ahora con todo este fenómeno de la pandemia? La depresión o los trastornos depresivos son sin duda alguna los que se están manifestando de manera, han tenido un alto índice en comparativa, aunque sabíamos que la depresión venía en aumento lamentablemente y que parcialmente ya se cumplió la primera parte de la profecía de la OMS de hace ya algo más de una década cuando mencionó que para 2020 la depresión podía ser una de las primeras enfermedades por arriba de las cardiopatías. Llegó el 2020 y llegó acompañado de una pandemia. Y llegó acompañado y la consecuencia, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y si a eso le sumamos la comorbilidad de alguna afección física, alguna otra patología, es lo que ha llevado a una situación muy compleja a todos los seres humanos.
y ninguno de nosotros cree ser la excepción, aun y cuando algunos tuvieron acceso pues a otro tipo de benefactores para tener mayor esparcimiento. Algo interesante que usted también comentó, doctor, fue el hecho de esa vinculación y esa cercanía y ese contacto con la gente que queremos, con nuestros amigos, con la familia. Sí, a través de este medio podemos platicar, podemos hacerlo. Estas tecnologías ya existían previo, pero ahora llegan para quedarse y ahora el punto es cómo las vamos a utilizar, qué tipo de información vamos a estar transmitiendo y a través de las TICs, cómo vamos a generar un proceso de aprendizaje en un sistema globalizado en donde ya no es suficiente la información transmitida de manera presencial, sino que requerimos en una constante actualización, pero ese contacto físico incluso, estrechar la mano de otra persona, el sentirlo cercano, como bien lo mencionó, el olor, la sensación, todo lo que provoca, incluyendo que lo sabemos desde la neurociencia, ahí el corazón tiene un campo electromagnético que llega a alcanzar, sí, es hasta 5,000 veces más fuerte que el cerebro. Ese campo electromagnético puede percibirse de manera subcortical cuando estamos cerca, a una distancia de 1 o 2 metros de otras personas. Y es cuando sentimos afinidad, la cercanía, y eso es algo que requiere el cerebro. Por eso es que, y perdón que lo mencione, pero bueno, es importante dentro del ámbito de la psicología, por eso es que las relaciones a distancia no funcionan. Una vez un amigo me preguntaba, o mejor dicho, platicando con él, me platicaba que pues ya tenía una novia después de varios años de su relación y le preguntaba, bueno, y yo no la conocía, ¿dónde está, dónde vive? Bueno, es que la conocí por internet y ella está en Australia, de verdad, no es mentira, no es broma. Y dije yo, bueno, pues lo mismo da tener una novia en Australia que tenerla en Monterrey si estoy en la Ciudad de México y no la veo. O sea, puedo platicar con ella por este medio o por cualquier otro, pero ese contacto físico no se va a sustituir por estas tecnologías. Entonces, esto como un preámbulo, si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes para poder tocar esta temática propia de las psicopatologías. Y pues bueno, en primer lugar, pues ahí está. En primer lugar, pues bueno, reiterar la parte que tenemos relativa a los dos referentes internacionales más importantes. El DSM-5, publicado por la APA, que es exclusivamente sobre trastornos mentales, en tanto que el CIE, en su versión número 10, como lo ha hecho en sus versiones previas, sabemos que clasifica todas las patologías que están consideradas por la medicina, todas hasta llegar a la parte de los trastornos mentales. Una diferencia sumamente importante a destacar es que en el grupo del DSM-5, como lo mencionaba al comienzo, solamente es un grupo de especialistas en medicina, son médicos psiquiatras. Y todos son, bueno, no todos son norteamericanos, pero son afines o forman parte como miembros de la asociación. Y en la investigación va sobre el contexto norteamericano. Es el referente número 1 en ese país. Y por otro lado tenemos al CIE, que es emitido por la Organización Mundial de la Salud y que para esta versión 11 ya integra a un grupo de profesionales en la psicología, en la sociología, en la antropología social, en la criminología, para poder valorar todo el contexto en torno a lo que se va a considerar un trastorno y seguir parámetros tanto de clasificación como de diagnóstico. Entonces vemos, por otro lado, una serie de valoraciones que son sumamente interesantes precisamente por el trabajo multi y transdisciplinar que se está realizando a cabo. Entonces, esto nos lleva necesariamente a reflexionar y a reconsiderar cuáles son los mecanismos sobre los cuales nos vamos a basar para que en su oportunidad podamos tener un referente adecuado para un diagnóstico objetivo. Debemos decir que si bien es cierto en México se emplea también mucho el CIE, o la CIE mejor dicho, se emplea mucho, también es cierto que en psiquiatría suele ser una disciplina todavía muy estricta por cuanto a la combinación de ambos. Tienden más a utilizar el DSM que la CIE. Y la CIE, si nosotros lo vemos
dentro o inmersos en esta actividad, pues vemos que realmente es un catálogo de síntomas. En el DSM vamos a encontrar toda una serie de manifestaciones clínicas que se han realizado más por observación que por neurofisiología, ¿sí? Ahí se ha determinado cuál es el trastorno y cuáles no. E incluso algunos han omitido aportaciones importantes que han sido realizadas por grandes investigadores a nivel internacional e incluso de los propios Estados Unidos. Un ejemplo que yo mencionaba, porque además sí tiene una vinculación por cuanto a esta condición actual de la pandemia, es justamente el trastorno antisocial de la personalidad, o lo que el DSM-5 determina como tal. El confinamiento ha llevado a cambios emocionales muy radicales y pasar de la interacción social a una manifestación que probablemente ya tenía una incidencia previa y que al estar literalmente, porque es así como lo manifiesta la gente, no es un término que utilizamos nosotros, sino que la gente lo utiliza al decir, estoy encerrado en casa. Y eso ha llevado a pues que algunas relaciones tengan una serie de ideologías encontradas de la manera en cómo distribuyen los tiempos para las actividades escolares de los hijos, las actividades profesionales, el uso de los dispositivos electrónicos, las labores propias del hogar donde radican, y no es lo mismo levantarse, prepararse y salir a trabajar o salir como eventualmente estábamos acostumbrados a tener que levantarse y pasarse al escritorio que está saliendo de la recámara y seguir el protocolo como si estuviésemos en un consultorio o en una oficina. Y sé que se ha hablado mucho al respecto, sé que se ha hablado infinidad de veces sobre el impacto que esto tiene y sobre la forma en que incluso sabedores de mucha información lo hemos llevado a cabo, tal vez no de la manera apropiada. Una de las recomendaciones que hacen los expertos es que pues dediquemos un espacio exclusivo, no estar acostado sobre la cama con la computadora, no estar en la mesa con la computadora y comiendo de manera simultánea, porque el cerebro tiende mucho, como sabemos, a esa comodidad, a ese estado de confort, como le llaman algunos, y se adapta y es parte también de la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de ajustarse a las condiciones del entorno. Y las condiciones del entorno puede ser que me ajuste a una condición cómoda, que me resulte, porque es más fácil abrir la laptop y seguir acostado en la cama y tener la televisión al mismo tiempo, contestar los correos o un mensaje, que levantarme, prepararme, irme al lugar asignado para ello, dedicarle tiempo, el tiempo que le dedico para comer en el lugar propio. Sé que es complejo, habrá lugares que tengan mayores espacio para ello, pero sí es posible, incluso en la misma mesa el espacio está dedicado para el trabajo y otro espacio estará dedicado para los alimentos. Y esto tal vez no hemos visto el impacto que tiene por cuanto a aquellos que hemos tenido en gran medida necesidad de trabajar más tiempo frente a una computadora, que con relación a las personas que necesariamente tenían que salir a la calle. Pues bueno, esto nos lleva una vez más a reconsiderar, bueno, ¿qué sucede con las clasificaciones que hacen las más grandes instituciones referentes en el mundo sobre lo que se considera trastorno mental? Y un trastorno mental es una enfermedad de la mente. Finalmente hay algo anormal, hay algo que sale del contexto de lo considerado, que aunque en lo personal no me gusta utilizar mucho el término de normal y máxime dentro de estos aspectos, porque resulta a veces ambiguo, y esto es en razón de los aspectos tanto de lo que hemos aprendido, desarrollado, anclado neuronalmente en zonas como el hipocampo, en zonas que hoy se sabe la corteza, que también hay regiones neuronales a partir de su tercera capa que almacenan información, que hacen correlación con el hipocampo y que están ahí trabajando para efectos de los recuerdos. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son los criterios que vamos a seguir ahora
para llevar a cabo un diagnóstico de alguien que está presentando un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad generalizada o algún otro que tenga verificativo sobre, en forma directa, una alteración de naturaleza emocional. Ya no hablo de otros trastornos psiquiátricos mucho más profundos, como puede ser una esquizofrenia, que bueno, ya la condición es diferente. Ahí no hay diferencia realmente entre lo que clasifica el DSM y la CIE, porque bueno, está definida la condición psiquiátrica, pero hay otros donde es importante tener una valoración que nos permita hacer un comparativo por cuanto a cuáles son los criterios que vamos a seguir ahora. De hecho, la CIE, ya considerada la CIE 11, de hecho, pues ya está dentro de su marco de valoración, pues ya contiene, incluso a diferencia de su edición previa, ya contiene una descripción de las categorías. Todas las categorías ya consideradas para esta edición tienen una descripción, lo que denominan corta y larga. Por un lado, la breve descripción hace alusión al significado de la categoría en 100 palabras como máxima o menos, y aparece en la versión impresa de la clasificación. Fíjense qué interesante, porque también se siguen mecanismos para la publicación del material. Sabemos que hay todo un método que está regido, donde deben seguir una serie de protocolos para la emisión de este tipo de información. La descripción larga no tiene restricciones de longitud, incluida la información detallada que aparece en el modelo del contenido. El modelo del contenido implica o considera todas las categorías de la CIE, incluyen información por separado sobre anatomía, etiología y otros aspectos a los que se puede acceder con fines de búsqueda o cuando se navega en la lista tabular de la EMM. ¿Qué significa? Ya vemos una aportación sustancial importante de que hay información por separado sobre anatomía y etiología, el origen de la patología y la estructura en la que se encuentra. Esto es maravilloso. Esto es un referente muy importante que le va a dar a los especialistas, tanto en psicología como en psiquiatría, una serie de modelos con mayor amplitud para poder valorar en dónde se está desarrollando esa condición que incluye a los trastornos mentales, ¿sí? ¿Qué estructuras se están viendo afectadas? Y en su caso, ¿cómo poder hacer la correlación para que tenga verificativo la participación de expertos de otras materias? Desde hace ya algunos años, en realidad, se abrió un debate muy interesante por cuanto hasta dónde se debe delimitar la actuación de un psicólogo desde la primera entrevista. Y esto es que hemos seguido un modelo clásico en muchas de las ocasiones, aunque en la actualidad, bueno, pues yo pertenezco a la corriente cognitivo-conductual, que bueno, pues sabemos, pues es la que más evidencia ha mostrado y que lleva justamente al reconocimiento. No es la intención hacer una descripción de ello, pero bueno, es la que mayor evidencia ha mostrado, pero pues algunas otras corrientes pueden ser también consideradas según el caso particular de que se trate. Entonces, ¿por qué es importante? Y el debate versó sobre qué tanto o hasta dónde debe mediar la intervención del psicólogo para determinar, por un lado, si la propuesta terapéutica es adecuada, es objetiva, puede llegar a un diagnóstico lo más cercano o certero posible, y hasta dónde debe, bueno, delimitar su actuar y poder considerar en canalizarlo hacia el especialista apropiado. Cualquiera pensaría que si el psicólogo no es competente, entonces lo es el psiquiatra. Y esto hay que tener mucho cuidado al respecto. Vuelvo y me permito hacerlo en alusión por lo que escuché en la presentación del maestro Carlos. El trabajar con la medicina es fundamental. Él hizo alusión a los neurólogos, efectivamente. Ahí está una parte muy importante. Una pregunta a resaltar sería, ¿un psicólogo podría en la entrevista
realizar un examen neurológico básico. Fíjense, sobre eso versó el debate. Ahí inició hasta dónde puede. Y muchos de ellos, o quienes participaron en el mismo, dijeron, no, esto es algo que le compete al médico porque el psicólogo no está preparado para ello y su labor no es determinar si existe un trastorno neurológico. Ok, si lo vemos en estricto sentido, pues claro, la respuesta es acertada. El problema es que estamos actuando con un criterio y con una metodología totalmente e incluso muy parecida y en algunos casos en estricto apego a lo que se hacía desde el siglo pasado. La realidad es que hoy hablamos de neurociencia y psicología, de psicología y neurociencia. Si tuviéramos que hacer una clasificación en orden de jerarquía de las disciplinas que componen a la neurociencia, bueno, no nos cabe duda que por su naturaleza la número 1 es la biología, pero ¿cuál sería la número 2? ¿Cuál sería la que le sigue? Y ya que se compone por un conjunto de disciplinas, pues bueno, creo que no hay mucho que pensar al respecto, es la psicología. Es invariablemente la psicología. La neurociencia busca la base biológica del comportamiento, trata de estudiarlo, tanto en estado patológico como en estado no patológico, ¿sí? Coadyuva con la medicina, pero también investiga el comportamiento en otras condiciones no consideradas dentro de un trastorno. Y esto nos abre un campo inmenso de estudio y de abordaje para valorar y tratar de indagar todavía un poquito más sobre los aspectos que hemos denominado mentales. Algunos, incluso neurofisiólogos, han señalado de manera muy biologista que hablar de cerebro y mente es hablar de lo mismo, ¿sí? Que realmente se entiende o se sobreentiende que la mente es una función del cerebro. Bueno, a nadie nos queda duda, no estamos en la época de Galeno, sabemos perfectamente que la mente es una función del cerebro, pero todavía no se ha descifrado por qué los seres humanos respondemos de manera habitual o aquello considerado como trastorno bajo el mismo tipo de incidencia o de estímulo de manera distinta. Y algo que nos ha ayudado muchísimo para lo que conocemos hasta el día de hoy son las aportaciones en la genética y en la epigenética. Tratar de entender un poquito por qué hermanos que crecen en el mismo entorno, que tienen la misma genética, bajo los mismos principios, siguen todo su proceso de desarrollo, por qué responden de diferente manera ante los mismos estímulos. Y como seguramente sabrán, pues muchos de estos estudios para determinar algunos trastornos se han hecho con gemelos tanto monocigóticos como disigóticos, para ver hasta dónde hay incidencia, aquellos que fueron criados juntos, aquellos que fueron criados de manera separada, cómo respondían ante los estímulos, y esto ha ayudado para clasificar si existe o no una incidencia en algunos trastornos. Y en algunos casos se ha encontrado que sí, o al menos dentro de estos estudios se ha encontrado que hay un indicio al respecto. ¿Y por qué decimos indicio? Porque, salvo que se trate de un metaanálisis, pues sabemos que muchos artículos e investigaciones pueden tener sesgos en virtud de que se realizan sobre comunidades o un grupo de personas limitadas. Son aportaciones que en conjunto nos van a dar una serie de parámetros, pero decir que los trastornos mentales se causan por las mismas razones en México que en otros países del mundo, pues habría que considerar todo el contexto social y cultural. También se hizo alusión a aspectos incluso de naturaleza religiosa. Todo ese sistema de creencias va a influir en la manera en cómo los seres humanos vamos a responder ante los estímulos. Y esto va a traer consigo, ¿qué? Una manifestación de conducta. Pero vamos a ver si esa manifestación conductual está considerada y clasificada aquí o forma parte de lo que se denomina normal, de aquello que no está catalogado como una patología. Y bueno, como lo comentaba con antelación, el DSM en su actual versión, pues se basa en síntomas, no en neurofisiología. Realmente es más una clasificación por observación que una clasificación por aspectos de naturaleza neurofisiológica.